cuando uno se pone en el a lugar. liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Y es información que a nivel... Queridos amigos, muy buenas noches, un placer estar con ustedes como cada día de lunes a viernes aquí en el avión del Corporativo Contraparte. Henry, muy buena noche. Oigan, como siempre, un placer aquí, pues manejando toda la información que está pasando ya en esta elecciones del pasado 1 de julio, en donde bueno, ya vemos que tenemos un candidato, un presidente de la República electo, el cual ha tenido algunas reuniones, siguen estas reuniones esta semana. Vemos también ya algunas constancias de mayoría relativa por parte de senadurías, candidatos también a diputaciones federales, locales, presidencias municipales, gubernaturas que estuvieron peleando. Y bueno, ya cada vez se está finalizando este trayecto de cambio para México, un cambio que se espera o que muchos mexicanos esperan para ese 2019 con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, en este caso creo que es uno de los temas que vamos a manejar el día de hoy, porque sí hay mucho que decir y mucho también que analizar después de que se le da este triunfo como presidente virtual electo a Andrés Manuel López Obrador, en donde ya empieza esas reuniones y empieza a hablar sobre temas o uno de estas propuestas importantes para él, que estuvo diciendo a lo largo de su campaña presidencial, entre ellas la venta del avión, qué es lo que va a pasar con esas famosas pensiones de los presidentes, y bueno, el llamado también que le hace a toda la gente de senadora electa de Morena, que va a ser en su mayoría, y también a diputados, a mantener esa línea de Morena, ¿no? Esa ideología de llevar a cabo cada una de las iniciativas y propuestas que llegaron a darse durante estas campañas, durante esta jornada, y que no deben dejar o no deben concluir con un hartazgo político hacia la sociedad, ¿no? Que se tiene que ver esa transformación, que tiene que haber un cambio, y ahora sí vemos un Andrés Manuel López Obrador que ya se está soltando más a este diálogo, mucho más a todo y cada una de las cosas que venía anunciando de hace tiempo, que se guardó también en 2018 en esas campañas, pero que al final dice vámonos con todo, ¿no? Incluso hasta con burla y sátira vemos ahí algunos comentarios que hace el mismo Andrés Manuel López Obrador. Exactamente. Pues bueno, tenemos dos temas principales, van pegaditos. Ayer se reunió con los candidatos electos de Morena y efectivamente presentó sus propuestas, pero también les leyó la cartilla muy fuerte, muy claro, para que no haya, a nosotros no nos dijeron. Esa es la señal muy clara de Andrés Manuel López Obrador. Y ahorita en estos momentos todavía sostiene una reunión con los miembros de la CONAGO, con los 32 gobernadores, ¿sí?, de las entidades federativas. Ahí principalmente nos están reportando que están tratando temas, cada uno de los asistentes, los 32, ¿de qué? Principalmente de las necesidades de su entidad. Pero destacan 3 temas, señores, aunque ustedes no lo crean. El primero, inseguridad. Inseguridad. Recuerden que Andrés Manuel López Obrador prometió disminuir en los primeros 100 días de su gobierno los índices delictivos. Y ya están para esto proponiendo, pidiendo, sugiriendo y explicando cada una de las situaciones en las que se encuentran los estados en materia de seguridad o inseguridad. Crimen organizado, que va pegadito con huachicol, secuestro, delincuencia organizada en general. Y también López Obrador prometió en esos 100 días de gobierno, ¿sí?, en los primeros 100 días, por supuesto, ahorita es electo, está cabildeando, está adelantando pues para llegar con bases al inicio de su gobierno y no empezar de cero. Esos son los dos primeros. Y el otro son recursos. Todos los gobernadores le han pedido mayor cantidad de recursos. Y destacan 3 entidades que reciben considerables recursos. 1, la Ciudad de México, por el número de habitantes, las necesidades de la misma gente, también por lo caótico que una administración implica que opere en ese lugar, que cumpla con todas las expectativas.
Y creo que a la que le va a ir muy bien en materia de gestión de recursos u otorgamiento de los mismos va a ser a la próxima gobernadora de la Ciudad de México. Pues, ¿quién creen que es? Claudia Sheinbaum. Sí, ella es uno de los brazos derechos más fuertes, más cercanos de Andrés Manuel López Obrador. Por eso le hicieron candidata. A ella seguramente no le regatearán recursos, la impulsarán y también la verán crecer políticamente. No perdamos de vista a Claudia Sheinbaum. Otra persona que le está pidiendo recursos es el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Y así sucesivamente. Incluso los que ya van de salida quieren dejar ya preparados sus proyectos y sus leyes de ingresos y egresos y sus presupuestos 2019. ¿Por qué? Porque ellos van a entregar el poder el 31 de octubre a las 12 de la noche. Y ya será en el primer minuto de noviembre, en el primer minuto de diciembre, cuando asuman sus facultades los gobernadores electos, señores. Exactamente va a ser esa la temática, por eso le están pidiendo recursos y hay tantas cosas que hacer en materia de obra pública, necesidades, por ejemplo. Le mando un saludo fuertísimo a Juan Islas también, por favor. Gracias por vernos, Juan. Perdón. Hay muchas necesidades y creo que prontamente veremos si López Obrador va a cumplir con eso de, no importa de qué partido sean, quiere trabajar en beneficio de los mexicanos. Así es, pero bueno, más allá hay que esperar esta rueda de prensa que se va a dar al término de la reunión privada que se tuvo con los 32 gobernadores de la República Mexicana, porque hay unos temas muy interesantes que los manejó también el día de ayer Andrés Manuel López Obrador y tenemos que ver cómo los va a aterrizar con esos gobernadores, ¿no? Porque uno de los temas principales era reducir el gasto, mantener ya un sexenio de abstencionismo político, de estar desparramando los recursos para todo tipo de eventos o situaciones económicas que llegaran a ocupar. Entre ellos hablaba de esta parte de los gobernadores donde decían, bueno, ya vamos a dejar de que ellos estén dando, ¿cómo se llama? Que se les tenga que pagar la ropa para un evento especial, que se les tenga que pagar una comida para alguna ocasión, alguna reunión. O sea, ya todo eso va a desaparecer a partir del presupuesto de 2019. Vamos a ver cómo lo van a manejar los gobernadores actuales y también cómo se va a manejar este tipo de situación para el presupuesto de 2019 con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque hay que recordar que se cambiaron en muy pocos lugares, pero en su mayoría tenían son dos tiempos, son dos momentos completamente diferentes para checar y redituar el cómo se va a trabajar o manejar para esta ocasión todo este tipo de situaciones de trabajo y sobre todo el abstencionismo. Vemos que Andrés Manuel López Obrador hablaba ayer incluso de sí vender de vender lo que era de vender el avión presidencial, que fue muy criticado también, ¿no? Él asegura y perjura que pase lo que pase no lo va a cambiar,
que pase lo que pase, va a mantener esa línea de vender el avión presidencial y que no lo va a vender absolutamente, que lo va a seguir teniendo en estos momentos, pero pues vamos a esperar qué tan rápido logra él hacer estos cambios, estos manejos, y posteriormente si va a beneficiar o no pues a la entidad, ¿no? A los mexicanos, que es lo más importante, que es la línea que él tiene actualmente y que ha mantenido, ¿no? El apoyo para primero los pobres antes que los políticos. Ayer en esta reunión que tuvo con sus candidatos electos fue algo que les dejó de principio a fin, ¿no? Tienen que manejarse bajo la dinámica que hemos nosotros hecho durante campaña, de hacer una transformación, de cambiar la forma de hacer política y de estar pidiendo favorcito o estarse prácticamente tirando al piso por algunas monedas. Eso lo dejó totalmente en claro, que no lo va a dejar pasar en esta administración. Supongo que también tiene que ver algo la reunión que tenga el día de hoy con esos gobernadores, sobre todo con aquellos que se van a quedar en función después de que tome protesta Andrés Manuel López Obrador. Exactamente, son diversos los temas, señores. Me parece que uno de los más valiosos que está planteando Andrés Manuel López Obrador es cero tolerancia a los abusos, excesos y a la corrupción. Ahí sí, sea del tamaño que sea quien sea, principalmente quiere poner el ejemplo en su casa, es decir, en su gobierno y del partido o en el partido del que emanó. Por eso, me parece que el mensaje es muy claro de López Obrador. Por eso creo que valdrá la pena estar muy pendiente de lo que empiece a circular de ahora en adelante, tanto en redes sociales como en medios de comunicación y sobre todo en filtración de información. Vamos a ver qué tal están tomando los medios de comunicación, los líderes sociales, los líderes políticos, los grupos pues en general, todo este trabajo que está realizando previo a su llegada como presidente de México. Es importante, ¿por qué? Porque ya lo dije hace rato, no va a empezar de ceros, va a empezar con un verdadero cúmulo de necesidades, pero también de información. Va a tener información para, con base a eso, empezar a trabajar por el bien de nuestro país. Ya lo hemos dicho, señores, ya pasó la elección, ganó quien ganó, no nos importó. Aquí siempre lo sostuvimos y seguimos sosteniéndolo. Ha pasado la elección y ahora que se pongan a trabajar. Y qué bueno que afortunadamente la fuga de capitales no se dio de la magnitud que unos pensaban y de las amenazas que unos supuestos empresarios decían que podían sacar sus capitales. Qué bueno. Muy importante, porque si no, estaremos hablando en otro tema, de otro tema y en otro volumen, ¿no crees? Así es. No, es algo muy interesante, ¿no? Porque creo que sí, muchos empresarios decían que iban a partir si llegaba Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Hasta el momento vimos que ha sido todo lo contrario. Se ha tenido este diálogo de unidad, de comunicación con el actual presidente virtual electo, pero bueno, no se descarta también de que se tenga algún tipo de fricción todavía, ¿no? Sobre todo por la dinámica que ha manejado Andrés Manuel López Obrador en estos días, ¿no? Que sí va a haber una transformación para México, tiene que acabarse con la corrupción de tajo al 100%, no tiene por qué tener esta línea de estar haciendo trabajitos por debajo de la mesa, como lo sabemos que muchos senadores, diputados, presidentes presidentes municipales e incluso algunos gobernadores llegaban a hacer, ¿no? Y vemos tanto el caso como lo pasó aquí el estado de Puebla con el mismo Mario Marín Torres, ¿no? De cómo manejaba este capital, ese dinero de Puebla y cómo se los embolsaba también. Él promete ya este tipo de un cambio repentino, de mantener en abstencionismo a los políticos, de bajarles el sueldo. Y uno de los puntos muy interesantes que manejó el día de ayer, para ir ahora sí de orden cronológico, para ver también lo de la CONAGUA el día de hoy. Bueno, es que ayer decía el mismo Andrés Manuel López Obrador que ningún gobernador, ningún senador, ningún diputado, tanto federal o local, podría ganar más que el presidente de la República, ¿no? Y el presidente de la República, que va a ser él,
va a tener también un abstencionismo en su capital. Eso quiere decir que se va a reducir el salario de presidente de la República, de senadores, de diputados, de magistrados, de todo mundo. Nadie puede ganar arriba que el mismo presidente de la República, que fue uno de los puntos que se los dejó muy en claro a cada uno de esos candidatos electos a senadurías. También dejó muy en claro acerca de que no va a permitir a que ningún integrante de Morena llegue a caer en algún tipo de corrupción durante la administración. Pero lo que sí me llama mucho la atención es la forma de cómo les dice Andrés Manuel que tienen que cumplir con las 12 iniciativas principales que tuvo el equipo de Morena durante esta campaña. Y una de ellas pues, es el famoso fuero, ¿no? Un fuero que en su momento el mismo Enrique Peña Nieto manda la iniciativa para que no se tomaran de esa situación, pero hay que recordar que cuando llega al Senado, esta iniciativa la echan hacia abajo, ¿no? Dicen, no, el fuero tiene que seguir y no se hacen las modificaciones. Ahora, el grupo que es mayoría en el Senado y en las diputaciones federales, pues tienen que tomar uno de esos puntos, que es echar abajo el fuero, y vamos a ver si es verdad que se va a lograr uno de estos grandes cambios que sí han pedido los mexicanos, sobre todo porque sí hay muchas personas que han llegado a defraudar, que cometen actos ilícitos, que quieren burlarse de la ley, pero con este fuero los hacen totalmente inmunes, ¿no? Y eso es algo que no tiene que hacer. O tienen un proceso penal, llegan a un cargo, a una diputación, llegan a una senaduría y se olvidan completamente de que estos personajes tenían este tipo de denuncias, este tipo de averiguaciones, y es por eso que vemos muchas veces cómo a estos personajes se les quema la mano por seguir en un cargo de elección popular y repetir 2, 3 veces algún cargo de senadurías, diputaciones locales. Lo hemos visto a muchos que suben a una diputación local a federal, luego senaduría, luego vuelven a bajar a una local y luego se vuelven a una federal, por esta parte de estos trabajos que se ha mantenido. Andrés Manuel promete que va a echar todo esto abajo, que se va a tener esta política de abstencionismo. Eso sí quiero ver que lo haga, porque son uno de los temas principales que estuvieron latientes en esa parte. Vemos que habló también del aumento de la gasolina, que se habló en su momento de echar abajo la reforma energética, la reforma educativa, que bueno, también durante la semana pasada ya Andrés Manuel y su equipo, que va a estar a cargo al frente de las diferentes secretarías, pues dijeron que no puede ser, que no va a ser posible una baja de la gasolina por esta inflación a nivel mundial, ¿no? Pero que van a tratar de mantenerla durante todo el año. Sin embargo, también reconocieron el trabajo que hizo Enrique Peña Nieto, porque dijo, bueno, Enrique Peña Nieto lo que está haciendo en estos momentos es subir la gasolina poco a poco para que al final de año no se venga este trancazo de inflación anual, ¿no? Pero Andrés Manuel lo va a manejar así. Después sale Andrés Manuel diciendo, bueno, sí se va a mantener, va a haber aumento, pero en los 3 primeros años. Que eso es lo que promete Andrés Manuel con lo del famoso gasolinazo. Sí va a haber aumentos en los 3 primeros años, pero que en 3 años va a terminar las 6 refinerías en México, ¿no? Algo que no hicieron durante muchos años los presidentes, porque se quejaban de un presupuesto para hacerlo. Él dice que en 3 años está concluido y a partir del tercer año de gobierno van a empezar a bajar este producto de la gasolina, van a empezar a bajar este producto también de este precio que los mexicanos también creían fervientemente que iba a bajar en su momento Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque fue una de las propuestas que él llegó a decir, a hablar, y también señalaba y criticaba, ¿no? Hay que recordar que era uno de los personajes que criticaba al 100% la reforma energética, la reforma educativa, que a pesar de que también lo hacía el mismo Ricardo Anaya, simplemente por ser un candidato de Acción Nacional del PAN, por haber llegado de manera autoritaria a esta candidatura y también por lo que le salió después, por lo de la famosa investigación de lavado de dinero, que ya no se ha escuchado, Claro. O sea, ya perdió Ricardo Anaya y yo no veo que se siga hablando de esas investigaciones o cómo va, ¿no? Bueno, eso es otro tema. Estamos tocando ahorita lo que propuso López Obrador además otro tema, ya pasó la elección, lo que propuso ayer a los diputados federales, locales y senadores también, y bueno, algunos gobernadores que estuvieron ayer
de Morena y que fueron electos. Destaca el punto 2. El punto 2, tú ya comentaste que pues, nadie puede ganar más que el presidente, ¿no? Y eso me parece perfecto porque vendrá un ajuste y recorte de salarios para los burócratas que pertenecen a la burocracia dorada. Los magistrados y los jueces roban, hacen negocios al amparo del poder, en los tribunales, fiscales, judiciales, y todavía cobran 350,000 pesos o 300,000 pesos, señores, mensuales para hacer negocios. Por ejemplo, conozco un caso en donde un Tribunal Superior de Justicia está cooptado por una mafia de abogados, abogánsters, que espero sea puesta en su lugar por el gobierno de López Obrador. Ahí le creemos muy bien. Ahí sí creo que la gente está sedienta de que ponga en su lugar a estos seres que se han aprovechado de su cargo. Es decir, tienen un cargo, tienen fuero por ser jueces, por ser magistrados, ministerios públicos, etcétera. Y todavía les tenemos que pagar una millonada para que trabajen y todavía tenemos que irlos a buscar cuando hay una situación legal a la que se debe enfrentar uno y todavía nos piden dinero para acelerar o para decir, pues no te voy a imponer tanto, pero me vas a dar tanto. Bueno, espero que eso sirva, porque el pueblo se lo va a reconocer, se lo reconoceremos mucho a López Obrador. Destaca también la reforma a la ley para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Recuerden ustedes que es muy importante, extremadamente importante, que exista una secretaría para llevar a cabo acciones, señores, acciones coordinadas en esta materia. Y con ello se puedan lograr efectivos resultados en el combate al crimen organizado, a la delincuencia del fuero común y del orden federal. Me parece que es necesaria la creación de una Secretaría de Seguridad Pública. Espero que, bueno, no le van a poner trabas los diputados ni senadores. ¿Por qué? Pues porque son mayoría. Y eso le va a ayudar que tenga mayoría para que pueda gobernar, para que pueda acelerar a su ritmo, al paso que él desea y lograr todos los objetivos que se está trazando. También me parece importantísimo la propuesta que hace de eliminar todo tipo de fueros y privilegios. Efectivamente. ¿Por qué lo digo, señores? Porque también los mexicanos tenemos sed de que los legisladores o cualquier funcionario de alto nivel goce de privilegios, goce de que le dan camionetas Suburban, de que le pagan restaurantes, telefonía, viajes, becas, hasta las escuelas para sus hijos. La ropa, pues, decía hace ratito el joven Henry, gasolina para sus novias, amantes y sus 2, 3 frentes que tienen siempre cerquita en sus dependencias. Eso se debe terminar y López Obrador me parece que lo va a lograr. López Obrador me parece que va a conseguir el apoyo de sus legisladores y eso es muy importante. Y también que sus legisladores se olviden del fuero. O sea, el ser diputado o senador simplemente debe ser un trabajo, no un instrumento o un traje para tener impunidad. Eso creo que López Obrador va a pasar a la historia por esa propuesta. ¿Qué deben hacer todos los gobernadores? ¿Qué deben hacer todos los congresos en sus entidades? También copiar ese modelo, que se acaben a nivel local o regional los privilegios para esos señores levantadedos en muchas de las ocasiones. Además van, levantan el dedo y les pagan mucho. A un diputado federal, señores, le pagan 150,000 pesos más las asignaciones presupuestales por encabezar una comisión o un tema que les ha asignado. A un diputado local aproximadamente le pagan entre 80 y 100,000 pesos en una de las 32 entidades federativas. Es un atraco, es una burla, es indigno y creo que por eso López Obrador va a tener un buen apoyo y va a tener mucha gente que se lo va a agradecer. Queremos cero tolerancia a la impunidad y muy bien, señor López Obrador. Así es. Pero mira, así como nosotros hemos criticado en este programa a los actuales de algunos políticos a lo largo de su carrera, su trayectoria, también estamos
analizando lo que va a poder o lo que sucederá en un futuro, y también va a servir para que nosotros aclaremos algunas dudas que también tenga la gente que nos ve a través de Hoy Contraparte por Facebook, a través de contraparte.mx, que es nuestra plataforma, nuestro portal de noticias. Y bueno, una de ellas nos decían o nos comentaban, Susana Shimanovich, que si es verdad que se va a reelegir Andrés Manuel López Obrador cada 3 veces. No, la propuesta que tiene Andrés Manuel López Obrador, que incluso ayer también se manejó durante este diálogo con senadores, pues es esta otra de sus iniciativas, ¿no? Que es que cada 2 años el presidente de la República va a mandar a unas elecciones extraordinarias, que ahí sí lo creo un poco inconveniente por el gasto de dinero que se va a hacer, ¿no? Pero bueno, él va a mandar a hacer una elección extraordinaria para que la gente diga si quiere que se quede Andrés Manuel López Obrador a otros 2 años, o de plano que deje el cargo si no está funcionando esta parte de lo que él quiere o de lo que el pueblo mexicano demanda, ¿no? Si creen que no está funcionando como presidente, él se podrá retirar en los primeros 2 años de gobierno y después otros 2 y al término otros 2, aunque también hace un par de días manejó que podría ser nada más en 2 ocasiones, ¿no? Cada 3 años ver si podría seguir en este cargo como presidente de la República o echarlo abajo, que son estas iniciativas o las más importantes para Andrés Manuel López Obrador. Lo de si va a seguir 6 años continuos, lo del fuero que estábamos hablando, lo del avión presidencial, que insiste que lo va a vender porque no va a ocupar el avión presidencial, aunque dice que tampoco quiere pérdidas y que va a tratar de venderlo en el valor que se encuentra actualmente este avión. Pero más allá, hay un punto también que ha llamado la atención, y es acerca de lo que pasó en las campañas con Andrés Manuel López Obrador y algunos políticos, ¿no? Faltan propuestas, a ver, pero usted está soltando temas, faltan propuestas. Pero esos son temas que digo, no me salto porque es lo que está manejando en estos momentos. Ahorita hablamos. Primero vamos a el bajar el capital de cada uno de los que están en el poder, en los que estuvieron en el poder, y es algo que se está trabajando también dentro de la CONAGO. ¿Cómo van a quedar los presupuestos y hacia dónde van a ir destinados? Pero estábamos platicando lo que ayer le propuso a los legisladores electos. Vamos a seguirle hasta agotar los 12 puntos que propuso a los legisladores. Pero es parte de eso de lo que habló el día de ayer. Vamos a ver. Me parece que es muy importante el que proponga que se consideren delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza quien cometa actos de corrupción, también quien robe combustible, eso es precisamente lo que queremos, y también quien cometa fraude electoral. O sea, con esto se van a extinguir los mapaches electorales, se van a extinguir los funcionarios o legisladores, hombres de poder que tienen aspiraciones políticas, que anden lucrando con el dinero del pueblo, que anden regalando el dinero del pueblo a cambio de votos. O también, como muchas personas, que condicionen esos programas si no votas por mi partido político o por mí, como dicen ellos. Entonces, eso va a ser también muy bien aceptado por la comunidad. Esperemos que dé inmediatamente respuesta. ¿Por qué? Porque hay en muchas entidades el robo de combustible. Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, el Estado de México, etcétera, etcétera. Y los gobernadores en estos momentos les están pidiendo también a López Obrador que los ayude, que refuerce los sistemas de seguridad para evitar que las bandas delincuenciales, los del crimen organizado que se dediquen al huachicol, se apoderen de estas reservas de las entidades y lleguen a causar un clima de violencia. ¿Para qué? Para disputarse la ordeña de los ductos. Eso va a ser importantísimo. Vamos a ver también otro punto, que están preparando la ley de ingresos y el presupuesto 2019, en donde les decíamos al principio de esta plática, los gobernadores también están pidiendo mayores recursos para diversas acciones en materia de salud
obra pública, educación principalmente, servicios públicos. Eso, ni hablar. Y otro que nos parece que se tardó el PRIAN, bueno, no lo hizo el PRIAN porque simplemente no les convenía, es trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Sedena. Es decir, ya que no dependa directamente del presidente. El Estado Mayor Presidencial, afortunadamente López Obrador lo quiere lejos, porque además lo van a espiar. López Obrador va a ser, no quiere ser más bien, un rehén de ese famoso Estado Presidencial que tanto daño nos ha hecho a México. Cuando se manifestaron en el 68 u otro tipo de manifestaciones en México, los del Estado Mayor Presidencial eran el grupo de élite también, en coordinación con otros agentes policíacos, pues eran el grupo de élite encargados de desaparecer a los líderes. Y qué bueno que López Obrador quiera sacudirse por completo a ese tipo de grupos que no le aportan nada. Sí, lo van a separar del pueblo, lo van a bloquear, pero de aportarle nada. Me parece que bien, qué bien que está proponiendo eso y qué bien que ahora sí lo van supuestamente a apoyar. Pero bueno, es un tema también que está en discusión, lo del Estado Mayor Presidencial, se va o no se va, porque los integrantes o estos nuevos personajes políticos que van a estar ya trabajando de la mano con Andrés Manuel López Obrador, también tienen algunas dudas si es bueno o no que se manden a una sola estancia. Sin embargo, todavía está en análisis. Dicen que van a estar checando, van a estar redituando cómo lo van a hacer cada uno de ellos para poder tener esta parte de si conviene o no que se una el Estado Mayor Presidencial con la Fuerza Nacional. Pero ese es un tema que se está manejando y se va a manejar, supongo yo, con estos diálogos y estas pláticas con el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque hay temas que ha manejado, que iba a echar abajo y que los iba a retroceder, pero que a último momento, ahora sí que después de haber sido o ser nombrado como presidente virtual electo, ha tenido algunos cambios, ¿no? Vemos que ya no va a echar abajo la reforma educativa, lo estamos platicando hace rato, lo va a analizar, pero hay un tema también de estos puntos que es revertir la privatización del agua, ¿no? Esta famosa concesiones que se están manejando, que se supone que en el análisis que hicieron los legisladores y la Cámara y el mismo presidente para poder mantener un mejor suministro de agua en cada punto y región de la República, pues era dar estas concesionarias a grupos de agua para que ellos suministraran y trabajaran con su recurso, ellos cobraran y parte de este capital se fuera ya para el gobierno, ¿no? Sin embargo, es uno de los puntos que también Andrés Manuel López Obrador ahora dice también que va a analizar, o sea, más allá de revertir, va a analizar qué tan bueno o qué tan malo es que se tenga esta iniciativa de la famosa privatización del agua, ¿no? Si va a funcionar, si va a dar un mayor rendimiento en verdad para poder suministrar de agua, de drenaje, de todo lo que hace esta dependencia nacional con las otras empresas. Si ve que no es funcional, que a lo mejor hay un mayor ingreso por parte de los empresarios y los mexicanos van a pagar más del agua de lo que pagaban anteriormente, entonces sí se revertiría. Si no, llegarían a alguna adecuación o también en algún tipo de negociación con esas empresas que estén trabajando en los diferentes puntos de la República. Y por supuesto que la gente quiere que se revierta. No hay vuelta de hoja. Cuando privatizan el agua, se generaliza el descontento social. En diversas entidades y municipios lo han hecho, resultando una absoluta anarquía, un absoluto fracaso y además un pésimo servicio por parte de esas concesionarias que tienen o se apoderan de la riqueza natural que supuestamente le pertenece a todos los mexicanos.
Seguramente habrán de revertir la privatización del agua, ¿sí? Y no es porque ahora López Obrador sea el presidente que ya haya ganado, nos convertimos en que todo lo vemos bien como él. No, señores, es una necesidad que se revierta el agua, que los del Estado Mayor también vayan a su lugarcito, que se consideren delitos graves lo del huachicol, lo de los fraudes electorales y también la corrupción, que el privilegio y los fueros, adiós políticos, adiós funcionarios, adiós para todos los que se creen intocables. Y también que exista una Secretaría de Seguridad. Todo, por supuesto, cuando creamos que podemos aportar, señalar, enjuiciar o criticar una propuesta de López Obrador, lo haremos. No tenemos por qué irle en contra. No, ¿para qué la revierte? No, porque... Y por supuesto que también otro punto de las reformas educativas, la reforma educativa, las reformas le llaman ellos, lo tienen que analizar y modificar lo que sirva, que lo tomen y lo que no, que lo cambien de plano. Que fíjate que, bueno, veo unos comentarios que dicen que ahora estamos a favor de la corriente. No, no estamos a favor. Y creo que en la parte de contraparte, toda la gente que ha estado siguiéndonos día con día en esa transmisión, sabrán que nosotros criticábamos a Andrés Manuel López Obrador sobre la reforma educativa que le iba a echar abajo, ahorita que estás tomando este tema, ¿no? Porque él decía que los iba a revertir, que los iba a echar abajo y que los iba a desaparecer. Y nosotros siempre fuimos de esa idea que más allá de retroceder una iniciativa, se tenía que analizar, se tenía que ver, exactamente, y ver cuáles son las virtudes y cuáles eran esos defectos para poder lograr en verdad un verdadero cambio, como lo marca esta reforma educativa, una calidad, ¿no? La calidad que se le tiene que dar a los alumnos, que era algo que se le criticaba en su momento a Andrés Manuel López Obrador. Obviamente ahora, pues sí dice que se va a analizar, que va a checar qué es lo bueno, y ya incluso dio algunos temas en donde se va a mantener la parte del examen hacia los maestros para la profesionalización, docente, pero que sí van a tener algunos cambios. Vamos a ver qué cambios es, todavía no lo dice, yo tampoco puedo criticar los cambios mientras no los dé a conocer, pero sí ya habló de que va a tener un análisis y no los va a echar abajo. Creo que si hubiera seguido aferrado con esa parte de que cayera las reformas, en lugar de analizarlas y ver las virtudes y también estos defectos, yo seguiría insistiendo que se analizara en lugar de que se echara abajo, ¿no? Pero ya ha cambiado algunas cosas, algunos discursos de Andrés Manuel López Obrador y lo hemos estado diciendo, ¿no? Lo de igual revertir la privatización del agua, pues él dijo que lo iba a desaparecer. Ahora dice que va a analizar cada una de las empresas y a lo mejor llegar a una negociación para que pues, no fuera mucho el gasto o el pago de los mexicanos a estas empresas, pero que beneficie a ambas partes, ¿no? Al gobierno y a estas empresas. Eso es lo que está hablando en ese momento y creo que hasta ahí yo no puedo decir sí o no porque no sabemos qué es lo que va a negociar, qué es lo que vaya a manejar y cómo se vaya a contemplar. Y obviamente si a él en su momento como presidente no cree funcional el que siga estas empresas trabajando el suministro de agua, pues lo va a tener que desaparecer, pero también va a tener que decir el por qué lo hizo, ¿no? Lo que sí es importante es que hoy por hoy Andrés Manuel está haciendo cambios de estas propuestas que se tuvo en su inicio, pero sigue manteniéndose firme en decir que lo que él quiere es una cuarta transformación, que se deben cumplir cada una de las campañas que se manejó durante estos meses que estuvieron candidatos a senadurías, diputaciones, gubernaturas, la misma presidencia de la República, se tienen que completar y cumplir cabalmente y sobre todo que no le ve ningún obstáculo porque tiene la mayoría en todos lados. Exactamente. Señores y señoras, no tenemos por qué pensar igual que los socios de este corporativo. Si ellos nos piden la renuncia y perdemos nuestra chamba por pensar diferente a los socios del corporativo, es diferente. Es otra cosa. Pero nosotros tenemos libertad. Hasta hoy no nos han dicho, tienen que hablar esto, tienen que pensar así, tienen que votar por tal persona. No. Hasta en tanto no nos indiquen otra cosa, seguiremos acá.
no es porque mantengamos nuestro trabajo, no es porque mantengamos un espacio, simplemente hay que debatir, hay que aportar y hay que analizar lo que sucede día a día. No podemos dejar a un lado el que haya llegado el primer presidente de México de la izquierda, sí, considerado un verdadero líder para muchos, la respuesta que necesitan otros y también la esperanza. Para otros no, porque no votaron todos por él, pero él ya ganó y ahora vamos a analizar todo lo que diga. Si él hubiera metido en el punto número 3, insisto, en darle amnistía a los delincuentes, ahorita estaríamos linchándolo totalmente. Ah, claro. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en que le den amnistía a los delincuentes. Estamos de acuerdo en todas las reformas que quiere hacer hasta el momento. Amnistía a los delincuentes no. Y no les va a dar, porque por eso ya quiere que hasta el huachicol sea considerado un delito grave, la corrupción y el fraude electoral, señores. ¿Qué les parece? Así es. Pues digo, sí ha tenido muchos cambios Andrés Manuel López Obrador después de que le dan este triunfo virtual y empieza a tener estas reuniones, ya empieza a ver esos cambios, ya se empieza a comportar como un presidente, ya dejó a un lado esa etapa de candidato, porque incluso en 2006, cuando pierde esta contienda electoral con Felipe Calderón, que bueno, vemos que ahí en el Zócalo se promulgó como presidente electo, tenía una ideología de candidato, ¿no? No unas propuestas todavía muy vagas, que era lo que criticábamos en su momento. Muchas de ellas parecían salir de un cuento de hadas, de fantasía, porque era algo completamente imposible, ¿no? De lo que se había manejado y que lo que manejaban muchos presidentes de la República. Entre ellos, uno de ellos ahorita es lo de la gasolina, en donde decía que lo iba a bajar inmediatamente, y bueno, ya se dan cuenta que en un estudio no es así, ¿no? No, es imposible bajar la gasolina. La mayoría de los mexicanos que pensaban que después de la llegada de Andrés Manuel iba a tener la gasolina a los 15, a los 14, a los 13 pesos, no va a ser así. A la mitad. Se va a mantener en el precio que se tiene actualmente y año con año va a tener un aumento obviamente significativo por la inflación. Eso fue lo que se dio a conocer, ¿no? Pero bueno, ya son temas más reales, temas más concretos, obviamente ya justificando aquello que en su momento criticaban, ¿no? Por eso yo decía que hasta cierto punto con estos temas, por ejemplo, en el caso de la gasolina que salen a decir, en donde pues, siempre el trabajo de Enrique Peña Nieto fue correcto, ¿no? Darle aumentos centavos por centavos cada mes, cada cierto número de tiempo, para que al final de año no nos llegara el aumento de 1 o 2 pesos, ¿no? Que es el porcentaje que se mantiene la inflación. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde están esas propuestas? Ah, pero bueno, después de 3 años que según reteniendo ya estos capitales de los privilegios que ya hablamos hacia gobernadores, hacia el presidente de la República, en donde nadie va a ganar más que el presidente de la República, tienen que tener un salario justo para todos. Bueno, estamos viendo que él contempla toda esa riqueza para suministrarlo en esas refinerías y que en 3 años queden concluidas. Vuelvo a repetir, algo que ningún presidente lo había tomado. ¿Por qué? Porque no había recurso, porque no había presupuesto, no había capital, era imposible hacer esas refinerías. Vimos que también en estos últimos días y meses de campaña, pues muchos criticaban porque decían, bueno, ¿por qué no ves más allá? ¿Por qué? Y ahí es donde lo atacaban con estas ideologías antañas, ¿no? Viejas. Dice, ¿cómo vas a hacer refinerías y mejor no promueves las nuevas tecnologías? Ya autos sin tener que utilizar este recurso natural, ¿no? Este recurso que, pues a final de cuentas, pues lleva una triangulación entre lo que se saca en México, lo que se vende en Estados Unidos y lo que nos los traen de regreso a un precio increíble, ¿no? Pero bueno, hasta el momento son los temas, son las propuestas de Andrés Manuel y tenemos que dejar el beneficio de la duda qué tan benéfico va a ser para los mexicanos cada una de esas propuestas. Y vamos a ver si esas refinerías al final del sexenio en verdad van a ser un beneficio para los mexicanos. Porque sí vemos que hay un gran avance tecnológico, vemos que sí se están teniendo otras cosas totalmente diferentes,
pero no vamos a ver cómo vaya a terminar o concluir aquí en México. Hay que recordar que por lo menos México, a comparación de otros países, sí estamos retrasados unos 20 años. Uf, y eso siendo muy conservador, ¿no? Bueno, entre otras de las propuestas que son y me parecen muy importantes de Andrés Manuel López Obrador, que presentó, insisto, a los legisladores de su partido electos, diputados locales de los de las diversas entidades federales y senadores, también destaca el revisar si es posible modificar la ley para un análisis o decretar un inmediato incremento al salario mínimo. Él se lo prometió a la sociedad, él se lo prometió a las clases más vulnerables, a la gente que menos ganamos, que ganamos poco, los que ganamos 2 salarios mínimos, por ejemplo, y él tiene que cumplir. Así es. Pero fíjate, ahí es un tema muy, muy interesante de Andrés Manuel López Obrador, porque en su campaña él propuso que iba a haber un aumento igual al que se tiene en Estados Unidos, ¿no? O sea, el salario mínimo ya no iba a ser ni de 80 ni de 100 pesos. Iba a tenerse a la par de lo que se maneja el salario mínimo en Estados Unidos. Bueno, según él, con esta corriente de quitar presupuesto del erario público, de quitarle beneficios, de quitar privilegios, de quitar pensiones, de todo este dinero, de este dinero que se iba a estar o que se reparte cada sexenio, lo iba a ocupar también para poder modificar alguna estrategia con las empresas y el mismo Banco de México y aumentar el salario mínimo. Pero el salario mínimo, a diferencia de los otros candidatos, él proponía que el salario mínimo se diera por partes diferentes. Vamos a ver, por favor, la rueda de prensa que está ofreciendo en estos momentos el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, tras haberse reunido con los gobernadores de las 32 entidades federativas. Ahorita producción ya lo está captando para transmitirlo de inmediato. Todavía nos da tiempo, porque si no, los patrocinadores y además el respetable público se manifiestan. Se manifiestan unos no pagando y otros desconectándose. Gracias de antemano por todos sus comentarios, a todos los que nos ven. Ya saben que este es un medio de comunicación. No somos barberos, por supuesto que no. ¿Sale? Dice que pareces indio por lo de la gasolina. Bueno, eso es un tema que propuso Andrés Manuel, al igual que lo del salario mínimo que estábamos hablando, que ya en unos momentos va a tener la transmisión, que decía que lo iba a manejar en 3 etapas. Primero el salario lo iba a emparejar del lado norte, luego se iba a ir al sur y en sus 2 últimos años de gobierno se iba a ir para el resto de la República Mexicana, perdón, zona centro y al final zona sur. Y es así en donde pues es una de las propuestas que ahora también va a analizar si se puede llegar o no. Pues digo, sí hay cambios, ya es más real con las propuestas, digo, ya dejó de ser candidato y ahora está tomando decisiones como presidente. Y una de ellas es la reunión que tiene en esos momentos o que tuvo en esos momentos con la CONAGO, ¿no? Con esos 32 gobernantes que ya vamos a ver a continuación qué fue lo que concluyeron. A ver, vamos a ver, por favor, y vamos comentando, señores. Compromiso de respaldar al nuevo gobierno. A ese señor lo debe encarcelar, por cierto, a Manuel Velasco, gobernador de Chiapas. Porque tenemos muy claro que la lucha no es entre hermanos, que la lucha no es entre mexicanos. Por esta razón, los gobernadores del país y el futuro presidente de México acordamos caminar como un mismo bloque, entendiendo que lo más importante es la unidad nacional y el bien de la nación. Muchas gracias por su atención. Pues suscribo lo que aquí ha dado a conocer el gobernador de Chiapas y presidente de la CONAGO, Manuel Velasco. Fue una reunión de respeto, sin controversias, sin reclamos, al contrario, se convino en trabajar de manera conjunta por el bien
de México, los gobiernos estatales y el gobierno federal, que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre de este año. Hablamos de los temas que aquí mencionó Manuel y hubo el compromiso de trabajar de común acuerdo. Nos vamos a volver a reunir en la primera semana de septiembre para que les presentemos a los gobernadores la propuesta inicial de desarrollo para México, la primera versión. Todo esto también con el propósito de ir elaborando de forma conjunta, mediante consultas, diálogo, el presupuesto para el 2019. La propuesta que vamos a hacer al Congreso del nuevo presupuesto del 2019. Fue, repito, una reunión productiva, respetuosa, fraterna. Se dejó de manifiesto, expresamos que está por terminar el proceso electoral y que una cosa son los partidos, que como su nombre lo indica, tienen que ver con una parte. Partido viene de parte, son grupos de ciudadanos que luchan por un ideal, pero no son el todo, es una parte. Y ya cuando se trata de gobernar, ya se tiene que atender a todos los ciudadanos. Gobierno significa servir a todos los ciudadanos. De modo que esto quedó muy claro y fue por eso mismo y por la disposición de los gobernadores una muy buena reunión, que ellos han actuado con mucha responsabilidad política desde los primeros días, luego del 1 de julio, luego de las elecciones. Dieron a conocer un manifiesto expresando su apoyo, su respaldo al proceso electoral, dándonos la confianza y expresando que van a trabajar de manera coordinada con el próximo